A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? Cierto, a conocer. Siéntese. Le voy a formular una pregunta y una afirmación. La pregunta es: ¿por qué Cristo es suficiente? Y la afirmación es: porque Cristo es suficiente. Es necesario que en este tiempo prediquemos a Cristo y que Cristo no se nos salga de nuestro contexto. Nuestros mensajes tienen que ser cristocéntricos, bibliocéntricos. Pero se está levantando gente negando a Cristo y negando la iglesia. Pero hermanos, gente que niega a Cristo y que estuvo en el seno de la iglesia toda la vida, y hoy en día dicen que esta no es la iglesia del Señor, y se van a profetizar y montan un salón, y no faltan los hermanos desubicados que no han entendido la doctrina, que se van detrás de estas personas que porque son profetas. La profecía ya no es la misma del Antiguo Testamento. La profecía está basada en las cosas ya escritas de la palabra del Señor. La profecía tenía dos sentidos: uno, descubrir el pecado, y dos, descubrir la palabra que Dios había dicho. Una era para advertir y otra era para salvar. La palabra de juicio viene por causa del hombre, pero no por causa de que Dios quiera castigar al hombre. Pero es importante en esta mañana, en esta noche, perdón, decir que es supremamente necesario entender lo que la Biblia dice. Esta señora que está por allá por los lados de Santa María Itagüí está diciendo que el salón donde ella está rodeado de ángeles y que ella los ve. Nadie los puede ver sino ella. Y que empiezan a cantar y a orar, y entonces cuando ella los ve empieza a profetizar. Y entonces están haciendo cultos allá. Y esos movimientos casi nunca prosperan, porque son movimientos basados en la superstición, en el engaño, en la mística, basados perdónenme la expresión, en una locura mística, y no basados en Dios. Cuando yo llegué acá, dije que los ángeles nunca habían visto a Dios. ¿Y acaso se volvió un alboroto? Y los ángeles, ningún ser creado ha visto a Dios. Cuando dice a Dios, nadie le ha visto jamás, ni siquiera los ángeles. Los ángeles solo con el resplandor de su gloria no les es permitido acercarse. Por eso dicen: santo, santo, santo. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Todo el cielo está lleno de su gloria. Pero algunos creen que los ángeles están así como yo estoy con Wilson, así abrazadito. No, los ángeles no han conocido sino los atributos que Dios les permite conocer y el resplandor de su gloria. Por eso es importante, hermanos, entender por qué Cristo es suficiente. No necesitamos los ángeles. Los ángeles no son necesarios para la salvación. El único necesario para la salvación se llama Jesús de Nazaret. Él es necesario y suficiente. Él es necesario y suficiente.
Amén. Es importante, hermanos, también saber que a Dios nadie lo vio jamás y que Satanás no era un solo querubín, ni un serafín. Dios tenía millones de serafines y de querubines. Y es tanto que Satanás no tenía acceso a Dios cuando se llamaba Luzbel, que dijo: subiré y me sentaré en el trono, subiré a las estrellas. A las estrellas era que él iba a gobernar los ángeles, llamó a los ángeles estrellas. Subiré a las estrellas y gobernaré, yo subiré a las estrellas del alba. Satanás tenía, y los ángeles tienen un tope, una medida, hasta aquí llegan, porque la gloria de Dios es tan refulgente que ningún ser creado puede acercarse hasta donde Dios no se lo permite. Entonces, ¿por qué Cristo es suficiente? Primero, porque Cristo era el velo que almacenaba, o que era el templo donde iba a habitar la gloria de Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo de sus pecados. ¿Por qué tiene que venir en un templo de carne? Porque el hombre no puede resistirlo. A Dios nadie lo vio jamás, sino el unigénito Hijo. Él es el único que vino a revelarlo, ¿cierto? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. A usted y yo nos ha sido revelado de que el Hijo se llama Jesús y el Padre se llama Jesús de Nazaret. A quien el Hijo se lo quiera revelar. Imagínese, y le dice: muéstranos al Padre y nos basta. El día, te lo estoy revelando. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la cara humana de Dios, o en términos teológicos es la figura antropomórfica de Dios, la figura de la forma de Dios. Me hago entender, la humanidad de Cristo es la forma antropomórfica de Dios, darse a conocer. A Dios nadie lo vio jamás, sino que el unigénito Hijo lo ha dado a conocer. Entonces, ¿es suficiente o no es suficiente? El asunto con los apóstoles y la tumba de Jesús es que los apóstoles no entendieron a qué vino Jesús. Y vinieron a entender después de su resurrección. Ojo acá, hermanos, que esto es doctrina. Vinieron a entender después de su resurrección, porque los apóstoles se habían ido cada uno para su casa, para su oficio. ¿Sí o no? Pero cuando usted ve que Jesús va a resucitar y ningún apóstol está por ahí, primero, usted va a decir: esos sí son muchos malagradecidos. Pero créame que usted y yo somos más malagradecidos que los apóstoles. Esos sí son muchos ingratos. Usted y yo hubiéramos cogido un avión y hubiéramos ido hasta de ciudad porque nos estaban persiguiendo. Así que no se crea muy guapito, ni muy guapita. Cuando a usted le está respirando la muerte en la oreja, usted dice: me voy de la ciudad. Algunos me voy hasta el país. Pero ese no era el asunto, porque ellos se habían ido cada uno a su labor. Ellos estaban defraudados. Y ojo acá, ojo. La palabra Mesías viene del término Mashiach, que Mashiach significa el Rey Salvador eterno. ¿Sí me escucha bien? Entonces, para los judíos y para Herodes y Pilatos era muy importante eliminar a Jesús, porque si él era el Rey eterno, el Mashiach, el Salvador eterno, entonces no moriría.
no moriría. Pero los apóstoles no entendieron el lenguaje de Jesús. Él dijo, mi reino no es reino de este mundo. Mi reino no es de este mundo. O sea, sacó de contexto el reino para poder darle salvación a todos los hombres. Entonces usted va a entender ahora por qué los judíos, entre ellos los apóstoles, se fueron para su casa. Porque era imposible creer que su Mashiach o que su Mesías muriera en la cruz del Calvario. Porque según la profecía decía, el Mesías no va a morir. No es que decía, su reino no tendrá fin. ¿Es así o no? Entonces cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, una muerte humillante, tan cruenta, este no puede ser el Mesías. Ellos cerraron los ojos. Van a decir, este es el de la profecía de Isaías. Este es el de la profecía de Ezequiel. Y ni los apóstoles ni los judíos normales creyeron que su Mesías moriría en la cruz del Calvario. Pero el secreto de la muerte de este Mesías en la cruz del Calvario no era que la humillación lo sacaba del contexto de la competencia de ser el Mesías eterno, sino que esa muerte en la cruz del Calvario le iba a dar la potestad absoluta sobre todas las cosas que nos acosaban a usted y a mí. ¿Por qué? Porque si Jesús muere en la cruz, el Mesías, el Rey eterno, muere en la cruz y va a la tumba y no resucita, ese Mesías es un fracaso. Pero si la muerte de Jesús da un sentido de dolor a ellos y de defraudación, pero en el contexto que debemos entender, Jesús superó la esperanza del Mesías. Jesús superó las expectativas, porque Jesús no solo vivió para ser el Mesías de Israel, sino para ser el Salvador de todo el mundo. Y aún muerto en la cruz del Calvario, aún crucificado en la cruz del Calvario y llevado a la tumba, de ahí se levantó este Mesías para salvar al hombre de sus pecados. Denle ese aplauso a él. De ahí se levantó este Mesías. Aleluya, pero ojo, ahí falta una clave. Si nacía de carne, debía morir en la carne. ¿Sí o no? Porque ningún hombre, según Dios, podía tener vida eterna. Pero este Mesías cumple lo de todo ser humano. Muere en su humanidad. Pero en esa humanidad que muere, vence todo lo que hace morir y lo que lleva a la condenación al ser humano. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando Él vence lo que hace morir al ser humano, resucita. No como un Mesías, como un David, como un Salomón, como un Moisés. Porque la palabra Moisés significa también Mesías o Moshiach, que es Mesías pero no eterno. Resucita no como un David, vive como un David, vive como un Moisés, pero resucita como un rey eterno. Porque su reino no tendrá fin. Y cuando usted lo ve en la redención de la gloria, en el músculo dice, Él es el Verbo, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, es el Verbo de Dios. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Por eso usted mira el acta de los decretos que nos era contraria y decimos es la ley, es verdad. En una línea es la ley. Voy a contarles algo teológico. Los romanos y los judíos, cuando era un romano el que iban a crucificar, ponían una insignia en la entrada donde lo iban a crucificar,
A Jesús le pusieron una insignia en la loma subiendo al Gólgota. Una insignia. La ley romana decía, por estas causas lo vamos a crucificar. Oh, que esto, como dice la Biblia, como dice Popeye, esto no sale en los libros de historia ni en YouTube. Por esta causa lo vamos a crucificar. Entonces el acta de los decretos era la ley para los judíos, pero era el acta que tenían en contra de él porque tenía que hacerse público. Un juez tenía que juzgarlo y ese juez fue Pilatos y tenía que juzgarlo. Entonces decía ahí, por usurpador, por amotinamiento, por ladrón, por esto, por aquello. Y entonces le hicieron la lista de los errores y decía, porque él vino a usurpar al César, porque él vino a hacer amotinamiento, porque vino a hacer levantar los esclavos. Y entonces empezaron a escribir ahí el acta de los decretos romanos. Pero el acta de los decretos judíos estaba ahí en el letrerito. Romanos, judíos y griegos. Aquí está el rey de los judíos. Pero lo escribieron en griego. O sea, el rey de los griegos. Y en latín, el rey de los romanos. O sea que cuando Jesús subió a la cruz del Calvario, el acta de los decretos abarcó los pecados de los gentiles, de los griegos, de los judíos, de los romanos, de todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Bueno, este es el abrebocas, se me acabó el tiempo. Voy a empezar con algo. Hay razones por las cuales Dios se hizo carne. Hay 7 razones. Y son las 7 razones universales y bíblicas. Una, si usted cuando yo diga eso, usted da gloria a Dios o pega un grito, hace lo que quiera, tiene por qué. Porque este señor que cantó ahora nos movió los sentimientos. 7 razones por las cuales Dios se hizo carne. Y la primera razón fue por amor. Él por amor se hizo carne, por amor a la raza, por amor a la creación, por amor a nosotros, es por amor. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, dale ese aplauso. Mirad cuán amor. Esto es mucho amor. Aleluya. Doy la segunda y doy hasta la séptima y luego explicamos si no hay tiempo. La primera por amor. La segunda, porque estaba fascinado de su creación. Vio que todo era bueno hacia arriba, vio que todo era bueno hacia abajo, vio que el hombre que hizo era bueno, vio los mares y dijo, esto está bueno. Vio toda su creación y hacía fiesta y dijo, todo lo que he creado es bueno, porque Dios no hace nada malo. Estaba fascinado con su creación perfecta. Aleluya. Uy, santo. Tercera, Dios no podía soportar la caída del hombre.
Porque Dios lo hizo santo, puro, perfecto. Lo hizo para conversar con Él. Lo acondicionó para estar en la tierra y para venir a Él en la eternidad. El hombre era como una especie de estado en el cual estaba Jesús. El hombre podía comer y podía atravesar paredes. Dios lo había creado a tal forma que pudiera ya ponerle nombre a los animales y coger frutos y volver a su presencia. ¿Por qué? Porque Dios había creado al hombre en especial. Él se había fijado en él y lo hizo con cálculos, lo hizo con obra primorosa, con sus propias manos, y a todos les dio la orden de vivir, pero al hombre le sopló en su nariz. Por eso a Dios le dolió la caída del hombre. Él no podía creer que en el estado de perfección que había creado el hombre le fallara. Por eso dijo: tengo que resolver esto, y lo resolvió. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. El tiempo es nuestro peor enemigo, por uno estamos envejeciendo. ¿Cierto? ¿O no creen ustedes que no estamos envejeciendo? Ay, santo Jesús. Con razón. El apóstol Pablo dice: al único y sabio Dios, inmortal e invisible, sea toda la gloria por los siglos. Porque cuál Dios, pudiendo hacer algo nuevo, una criatura nueva que lo adore, y desechar al hombre por completo, le duele la caída al hombre y trata de solucionarlo. Es que no hay más Dios sabio como este. No hay otro como este, ni que tenga tanto amor, ni que se admire de lo que ha creado, ni que le duela su creación. Por eso yo le digo a usted: ame a Dios, ámelo. La cuarta, le dolió la caída. La cuarta, hizo un plan de redención. Hizo un plan de redención. ¿Cómo lo redimo? ¿Cómo rescato? ¿Cómo? Pero es que había algo. La muerte fue el actor principal en la escena. Yo puedo salvarlo, pero el hombre ya está muerto. Porque por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios dijo: ¿cómo los devuelvo a mi gloria? ¿Cómo? Tiene que morir un inocente, tiene que morir un santo perfecto. No puede morir ninguno de ellos, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos. Entonces yo mismo que hablo, yo iré, yo mismo, un inocente perfecto, un santo perfecto, yo iré y me sacrificaré. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Era imposible la redención del hombre, porque se necesitaba un santo perfecto, un ser perfecto que no hubiera probado el pecado.
Por eso tenía que ser de otro linaje, un linaje combinado. El Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María para poder que esa sangre tuviera una vértice eterna. Si me está escuchando bien, porque si no tiene vértice eterna, en esta noche todos estaríamos condenados. Pero la Biblia dice que la vértice eterna, la sangre quedó allá en una redoma para cuando alguien la necesitara, fueren sus pecados perdonados. Por eso el apóstol dice: y si hijitos, si han pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo, y la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia. Aleluya. La sangre de Cristo. El problema no tenía solución. Por eso la redención abre la entrada. El velo del templo se rasgó. ¿Usted sabe dónde empieza la redención? Cuando sacrificaban el cordero y el sacerdote recibía la sangre en la redoma, y con la escobilla iba y rociaba todos los utensilios de la casa, y luego iba al arca del pacto y la rociaba. ¿Me escucha bien? Por eso, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, como no había sacerdote digno para hacerlo, desde la cruz del Calvario, el Espíritu de Dios produció un temblor terrible, tan terrible, que bajó por todo el Gólgota, que significaba la calavera, el lugar de la muerte. Partió la calavera. Las rocas temblaron en la calavera y se rasgó a tal punto de que el Espíritu de Dios, dice la Biblia, no entró con sangre ajena al lugar santo, al lugar santísimo, sino que entró con su propia sangre. Cuando entró, el velo del templo se rasgó para presentarse a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo el Cordero, el sumo sacerdote, no solo el sacerdote, la sangre que redime. Por eso, por el velo abierto, tenemos franca entrada al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Den ese aplauso a Él, que se lo merece. ¡Aleluya! El quinto punto es la restauración. Después explicamos a profundidad. La restauración tiene que ver con el proceso de salvación. El nuevo nacimiento y el nuevo hombre. Por eso la restauración tiene 6 o 7 pasos. El oír, el creer, el oír, el tener fe, el creer, el arrepentirse, el convertirse, el bautizarse y el recibir el don del Espíritu Santo. Ese proceso de restauración, por eso es que venimos a los cultos, por eso es que buscamos de Dios, porque si no
nuestra vida y nuestra estructura de salvación se devuelve. Usted no sabe que los que faltan mucho al oculto se vuelven como más bien tibios y como que no los apasiona nada. Pero el que se mantiene en el culto se mantiene como en un fueguito. Porque la restauración consta de toda una vida para llegar hasta el nuevo hombre y ser establecido como un nuevo hombre según Dios. Y en eso está inmerso el fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Que en la restauración usted debe tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay condenación. Gálatas 5:22. Cuando tenemos eso, se efectúa la plena restauración del ser humano. Y en esa restauración el punto 6 es convertirnos de lo más vil y menospreciado del mundo a lo más valioso de la tierra, que es la iglesia. La iglesia es lo más valioso que Dios tiene sobre la tierra. Es más, le digo algo, exceptuando la salvación, a Dios no le importa nada más que la iglesia en la tierra, porque Él la compró a precio de sangre. De lo vil a lo glorioso, de lo vil, de lo menospreciado, de la hojarasca al oro más preciado, de lo desprotegido y abandonado a la niña de los ojos de Dios. Aleluya. Y por último, volvernos o devolvernos a esa eternidad. Dios no quiere dejarnos así. Es más, con lo que yo creo en la Biblia y sé, Dios quiere darnos un estado superior al que le dio a Adán. Porque ya no tendrá relación con el pecado. Ya nada podrá evitar que el hombre esté cerca de Dios, que el hombre esté adorándolo, que el hombre esté exaltándolo, que el hombre disfrute de la creación de Dios, que el hombre goce de la voz de Dios. ¿Usted imagina? El mismo Dios, la gloria misma de Dios hablándonos. O sea que eso, hermano, es importantísimo que nosotros entendamos por qué vino Jesús y para qué vino Jesús y a qué vino Jesús y por qué tenemos a Jesús. Y no necesitamos que aparezca por allí alguien haciendo milagros, ni por allí diciendo esto, ni aquí diciendo aquello. No, aquí el que interesa y el centro de todo se llama Jesús de Nazaret. Él es el que necesitamos, porque por Él vivimos, nos movemos y somos. Denle ese aplauso a Él. Aleluya. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Pero usted puede decir confiadamente en esta noche: a Dios nadie lo vio jamás, pero yo sí lo voy a ver. Jesús es el Dios que me salvó. Satanás ni los ángeles pudieron ver la cara de Dios, porque Dios no tiene cara. Pero a los salvos dice que le veremos tal como Él es. Veremos a Jesús el Salvador, el que propició todas las cosas. Y cuando se ponga de pie veremos su rostro. No nos importa otra cosa.
veremos su rostro y Él dirá: vengan acá. O sea que Él me dará la oportunidad, no me negará la oportunidad que tuvo Pedro y Juan y Jacobo de verlo. Yo voy a ver a mi Salvador, voy a ver a mi Dios cara a cara, lo voy a adorar cara a cara, lo voy a abrazar cara a cara, lo adoraré. Oh, yo creo que Jesús está aquí. Dígale: Jesús, me quedo contigo. Tú eres suficiente, más que suficiente. Tú eres la razón de todo. Jesús, tú lo has hecho todo. ¿Por qué? Por amor. Es imposible que ese amor sea tan grande. Pero lo es imposible que ese amor se derrame con gracia y misericordia, pero se derrama. Es imposible que ese Dios, ese amor siga dando oportunidades, pero Él sigue dando oportunidades. Si alguien quiere venir al altar, así sea, a dar gracias. Ay, que Dios tan bueno. Ay, que Dios que se humilla para mirar los moradores de la tierra. Ay, que Dios que se humilla para mirar el polvo de la tierra. Ay, que Dios que se humilla para mirar a sus siervos. Ay, que Dios como este. Adóralo, por favor, adóralo. Por la fe siento tu espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos dígalo, dígalo. Puedo sentir que estás aquí, que estás entre tu pueblo, que llenas con el gran poder. Sí, Señor. Tu Santo Espíritu. Hoy yo te veo por la fe, siento tu Espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza Amén. que con mis ojos te veré.
tu espíritu muy dentro de mi ser. Pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Yo te veo por la fe. Siento tu espíritu muy dentro de mi ser. Pero mi más grande esperanza es saber. Dígalo. Que con mis ojos te veré. Que con mis ojos te veré. Que con mis ojos te veré. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos. Salude a su pastor y salude a su hermano. Acuérdese de las ventas en la cafetería. Hay ventas todavía, hay ventas en la tienda de afuera.